El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción, pidiendo el Espíritu Santo para que descienda en sus corazones y la palabra que va a escuchar sea de bendición y de transformación para su vida. No se olvide de comunicarles a sus amigos que ya estamos en el aire para que puedan sintonizar y ser transmisores y evangelizadores a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de esa gracia transformante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seremos transformados a imagen de Cristo Jesús. Miren, hay algo que definitivamente todos los seres humanos nos hemos planteado. La cruda realidad de la muerte. De eso nadie, creo, que está en este mundo sin saber que va a morir. Todos afirmamos, sí, me voy a morir algún día. Pero vivimos no con la obsesión necesariamente de que vamos a morir, porque si algo Dios dispuso es que nadie sabe ni el día ni la hora. Aún gozando de buena salud, yo puedo fallecer en este instante. Porque la vida no depende tanto de que si gozo o no gozo de salud. He conocido gente en mi vida que llevaron por años enfermedades, largas enfermedades. Sin embargo, fueron testigos de muchos otros que gozando de salud se fueron antes que ellos. Esto me dice pues que es importante no tanto preocuparme si voy a morir o no voy a morir, sabemos que vamos a morir. El asunto es cómo vivimos y qué espero después de mi muerte. Creo que también no hay nadie que no se haya preguntado qué pasa después de la muerte. Pues la Escritura dice que después de la muerte tenemos un juicio. Y se vive una sola vez, el libro de los Hebreos dice, y después de esa vida, el juicio. Pero ¿en qué consiste el juicio? Y que si es de verdad que debo preocuparme en demasía por el juicio. Creo que no. Creo que no hay que pensar tanto qué pasará en mi juicio si sé desde ahora qué va a ocurrir. Y la palabra de Dios nos advierte que ninguna persona se presente delante de Él con la mano vacía. ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo debo tener una preparación previa al día de mi partida. La pregunta que te hago desde este momento, ¿te estás preparando para el día de tu partida? Sin importar el cuándo y el cómo, en qué circunstancia morirás, lo que sí debes saber es que te tienes que preparar. Puede que ya me estén preguntando, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me preparo? La Escritura también nos da una pista. Y la pista es la siguiente: haz el bien, pasa por la vida haciendo el bien. Si pudiéramos poner un epitafio en la tumba del Señor, pero esa tumba está vacía, es lo que dice San Pedro predicando en su primer querigma, hablando de Jesucristo, que dice, pasó haciendo el bien. ¿Te imaginas que ese sea tu epitafio? Esa persona pudo haber tenido errores en la vida, incluso fallas, pecados, pero lo que recojo de él es que fue una persona buena, pasó haciendo el bien. ¿Cómo puedo hacer el bien? El Papa Francisco, ya hemos hablado en su exhortación apostólica del gran protocolo. El Papa es consciente y así quiere que todos los católicos sean, sin interpretar más de lo que ya está en la Escritura, cuál es la medida del juicio que tendré. Y está en Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me dieron de beber, era forastero, inmigrante y me recibieron, estaba en la cárcel, me fueron a ver, enfermo, me visitaron. Cada vez que tú hiciste el bien, sin darte cuenta, se lo hacías al Señor. Dígame si eso es complicado. En la vida, Dios nos dio la oportunidad de estar aquí
para hacer eso, el bien, al prójimo. Pero ¿por qué nos empecinamos en hacer el mal? ¿Por qué la gente tiene una tendencia a la maldad más que al bien? O sea, es porque dentro de nosotros está la primera lucha, la lucha entre lo bueno y lo malo, entre hacer lo que es justo y lo que es injusto. Y es la razón por la cual hay que trabajar el alma, porque lo que sale de mí o puede ser bueno o puede ser malo, no es lo que entra. Y para eso yo necesito un parámetro, y el parámetro es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando uno la digiere, cuando uno la asume, se opera una reacción en tu interior que te dice, uy, Señor, al principio dulce, pero una vez que se digiere, digo, amarga, pero necesaria. ¿Por qué? Porque purga el corazón humano y me lleva a darme cuenta que Dios lo que quiere en mí es una transformación, un renovarme desde ahora y que se completará después de mi partida. Para eso vamos a leer en la primera carta a los Corintios, porque Pablo toca este tema después de la partida, ¿qué hay después de la muerte? Y en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, dice lo siguiente: entiendan, mi hermano, lo que es carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Ya empieza Pablo a hablar de algo que mucha gente olvida. La materia no se acaba, se transforma. Así lo dice la palabra. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para la fuerza de descomposición. Por eso le enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Ya empieza el misterio aquí. Dice que no todos van a morir, pero todos van a ser transformados. Pablo está hablando ya del fin, de un fin que cuando el retorno de Cristo se dé, habrá gente que aún no haya muerto, pero habla de una transformación. ¿Cómo será? Pablo explica algo, no todo, porque sigue siendo un misterio. Pero yo no tengo que esperar que Cristo retorne para esa transformación. Ya podemos ir experimentándola. Sigue diciendo, cuando suene una trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Está hablando ya del juicio final, pero vamos a tener necesidad de hacer un paréntesis para volver y seguir hablando del tema, porque esto te va a tocar a ti y a mí vivirlo. No tengas duda de que lo vamos a vivir. Por eso hay que prepararse para ese encuentro definitivo. Volvemos después de este paréntesis. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos hablando de esa transformación para ser verdadera imagen de Cristo. Es interesante cuando uno hace años veía, por ejemplo, en las cómics, las películas, aquellas que hablaban hacia el futuro, muchas de las cosas que se soñaba que podían llegar, hoy la vemos realizable. ¿Y quién podía pensar que el hombre en algún momento podía viajar al espacio exterior? Hoy ya no es ninguna dificultad para que se haga.
¿Quién podía pensar que a través de otra latitud del mundo estaríamos siendo vistos por la televisión a través del satélite? ¿Quién podía hablar de la telefonía móvil cuando pensábamos que eso era solamente programa de aventura detectivesca, que uno decía, bueno, esta gente mirando hacia el futuro de estas cosas? Pero ¿quién podía pensar que hace muchos siglos, ya San Pablo hable mucho antes de que se dieran las películas de los Transformers, de estos individuos que pasan de un estado a otro, materialmente hablando, y habla de ser transformados? Ya Pablo nos está diciendo de una transformación, que pasaremos de un estado a otro estado, totalmente distinto al que en este momento tenemos. Es decir, nuestra personalidad no es que se deteriora o se acaba, seremos renovados en algo totalmente nuevo. Y lo sigue diciendo el apóstol en esa carta a los Corintios, capítulo 15, cuando dice, porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible, porque tenemos un ser corruptible, una vez que yo muera, me descompongo, los gusanos harán su trabajo y me haré polvo. Pero esa es la parte material. Pero ¿qué pasa con el aliento de vida que Dios ha puesto en cada ser humano? Es lo que llamamos el alma viviente. ¿A dónde va? ¿Qué ocurre? Y el apóstol dice, cuando nuestro ser corruptible se revista de la incorruptibilidad, es decir, que pase a otra realidad, y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, por eso fuimos creados para ser inmortales, no morimos. Hay una plegaria eucarística que decimos cuando se refiere a los difuntos, porque para nosotros, los que creemos, la vida no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una morada en el cielo, es decir, adquirimos una nueva condición. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura que dice, qué victoria tan grande, la muerte ha sido absorbida. Para el creyente no existe la muerte. Desde el primer siglo ya se hablaba en la iglesia no de muerte, sino de dormición. La palabra habitual era, se durmió en la paz del Señor. Porque es como un sueño realmente. Lo que hoy llamamos muerte, que es la no existencia de vida, no es para los cristianos lo que realmente ocurre. Yo sé que un día me voy a acostar por la condición de lo que es mi estado físico, ya sea que ocurra un accidente o que muera víctima de una larga enfermedad. No lo sé, lo sabe solamente Dios, pero yo sé que este ser corruptible va a ser transformado en un ser incorruptible, donde ya no puede morir más y donde podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta es la razón por la que hay que hablar de estas cosas, porque son pocos los que se van preparando conscientemente de esa llamada a la transformación. Y yo soy un convencido que la transformación no empieza cuando descansamos en paz o nos morimos. No, empieza desde ahora. Es lo que Jesús quiso decirle a Nicodemo. Y volver a nacer del Espíritu, del agua, del Espíritu Santo. Esa transformación que te hace vivir con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de actuar, con una nueva forma de ver las cosas al estilo de Dios. Y te vas asemejando a Cristo Jesús. Porque lo que el Padre Eterno desea ver en ti es el rostro de su Hijo en ti. Por eso te creó, para que seas imagen viva de Dios, para que seas transformado por la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos hace nueva creación. El que está en Cristo es nueva creación. Dios quiere transformarte, Dios quiere regenerarte completamente. Tú no fuiste llamado
para la corruptibilidad. Tú no fuiste llamado para la perdición. Tú has sido creado para ser incorruptible, inmortal, trascendente, hacia la gloria de Dios que te espera y que se trabaja desde este momento. Haz el bien, trabaja el bien. No te resignes a mirar el futuro con pesimismo, con dolor, con miedo y angustia. Esa no es la visión de un creyente. El creyente sabe que por más oscuro que esté el firmamento, siempre hay un sol que ilumina, y ese sol es Cristo, que me dice: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en Dios que te transformará. La esperanza del creyente sostiene su fe. Sé lo que creo, sé lo que espero, porque sé que mi Dios es fiel y no dejará de cumplir cada uno de sus designios que ha marcado para mí. Hoy hay una gran mentira que pulula en todos los ambientes, de que todo acaba con la muerte. Y como todo acaba con la muerte, hagamos fiesta de todo, hagamos goce de todo. Pero falsa felicidad, falsa acción que no lleva a la salvación, sino a la perdición. Jesús nos advierte: ancho es el camino que conduce a la perdición. ¿Cuánta gente va por allí porque tiene un concepto equivocado? Como no trasciende su visión porque le falta la fe, dice: no, todo se va a acabar aquí. ¿Para qué? ¿Para qué tener sueños? ¿Para qué tener aspiraciones? Entonces gocemos, derrochemos nuestra vida ahora, gocemos ahora. Olvida que no es más que un paso, esta vida a la eternidad. Y que tu eternidad depende de lo que hagas ahora, sea de eterna condenación, porque también Pablo habla de la resurrección para los condenados, para los que no le creyeron a Dios y odiaron a Dios y se rebelaron contra Dios, como son los demonios, pero también aquellos que fueron creados para ser inmortal en la presencia de Dios, pero se degradaron, o para eterna salvación. Hermanos, decídete, deja que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en tu ser, diciéndole: Señor, transfórmame, renuévame, dame una nueva forma de sentir, de amar y de entregarme a ti, porque eres mi Dios y mi Salvador. Hermano, no te apartes, vamos a seguir meditando en la parte conclusiva de este mensaje. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre esa trascendencia, esa transformación de nuestra alma para estar gratos delante de los ojos de Dios, y que es promesa para ti, que basta que tú lo creas y lo practiques, porque poner en práctica, haciendo el bien, es lo que nos abre las puertas a la eternidad, a ser verdaderos hijos de Dios. Cuando uno lee la Escritura y las exhortaciones de la Biblia y los pasajes que San Pablo pone sobre esa realeza de Cristo y que se va a realizar en los que le creen a Cristo, hay motivos para celebrar y para mirar el futuro con esperanza. He dicho antes que un verdadero creyente no se resigna a mirar las cosas con sentido de pesimismo, sino con esperanza. Él escribe en la carta a los Efesios un himno preciosísimo. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, Padre de nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones
espirituales y celestiales. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Hermanos, antes que existiera la luna, las estrellas, el sol, todo, ya yo estaba en la mente de Dios. Ya Dios tenía conmigo un propósito. Porque en Dios todas las cosas son presentes. No existe pasado ni futuro. Todo es presente. Ya estabas tú concebido en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha, inmaculado. Para eso Dios me creó. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo por medio de Él. Para que te puedas recrear en la imagen de su Hijo y copiar esa imagen de su Hijo. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de su gracia, que nos hacía en bien amado. En Él, por su sangre, fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de la generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Esa gracia que ha actuado en Cristo y que ahora actúa en ti, para que entiendas que de verdad Dios quiere tu transformación. No pienses que esto es un imposible. No dudes de lo que Dios es capaz de hacer cuando tú has puesto tu confianza en Él. ¿Qué quiere lo mejor para ti? Ahora, ¿cuáles son los pasos necesarios para que esa transformación pueda empezar en este momento en mi vida? Primer paso, reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que en esa necesidad de Dios tú le puedas suplicar: Señor, yo no merezco ser amado. Yo no merezco tu perdón. Yo no merezco tu misericordia. Pero tú, aun cuando soy pecador, me amaste entrañablemente en tu Hijo y derramaste o permitiste que su sangre fuese derramada para el perdón de mi pecado. Es lo que llamamos la experiencia personal. Tú tienes que apropiarte de esa promesa, de esa palabra que es para ti. Una vez que has invocado esa gracia, pídele: Señor, confírmame en ese amor. Dame el don de tu Espíritu para buscar lo que tú buscas, para hablar lo que tú quieres que hable, para pensar lo que tú quieres que piense, para actuar como tú quieres que actúe, para ir reproduciendo en mí la imagen de tu Hijo. De manera que cuando tú me mires, veas en mí al Hijo de tu complacencia, que también, como le dijiste a Jesús, este es mi Hijo amado. Siéntete amado por Dios, siéntete favorecido por Dios. Él también quiere decir sobre ti: tú eres mi hija, mi hijo amado, en quien siento mi complacencia. ¿Y por qué Dios se complace en ti? Porque te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios. Todo aquello que se esfuercen en hacer la voluntad de Dios son hijos amados. Juan escribe: ¿no saben ustedes que somos hijos de Dios? Que nos amó primero, que Dios es amor. Y cuando sientes el amor que ha entrado en tu corazón, tú quieres que los demás también lo conozcan. No te haces egoísta, sino que te convierte en un transmisor. Yo me hice sacerdote porque sentí el inmerecido, por mi culpa, del amor de Dios. Y tengo una deuda que no podré cancelar jamás. Y esa deuda es: ay de mí, si habiendo sido partícipe de la misericordia de Dios, no la comunico a los demás. Por eso el Evangelio se me convierte en una necesidad imperante. Tengo que hablar del amor de Dios. Tengo que decirle que es real, que Dios levanta de la basura al pecador, lo sienta en trono de príncipe, como lo quiere hacer contigo, y que puede decir: mira, este hijo, esta hija, yo pagué su rescate y respondió, por eso la premio, por eso ahora quiero recrearme en las cosas buenas que por mi nombre ha realizado. Sí, suéñatelo, deséalo. Y es allí donde uno va experimentando de tal manera que, basado en los sacramentos que da la iglesia, cuando yo me uno a Cristo, sea por la palabra, sea por la recepción de algún sacramento, particularmente de la Eucaristía, me convierto, escúchalo, en santuario del Dios vivo.
y podrás entender lo que Pablo dice en la carta de los Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque te vas transformando por la gracia eucarística. Miren, uno podría pensar, Pablo es atrevido, ya no vive él. Pablo, un gran pecador que se dejó transformar por Cristo, pero también es para ti este regalo. Dios quiere transformarte, déjate tocar, déjate renovar. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para que nos renueve, nos transforme y nos haga imagen viva de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos dado el don de tu Espíritu y que desde ahora comience en mí la nueva transformación, la nueva imagen de tu Hijo, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Recuerden que usted hace posible este programa. Siga compartiendo también el mensaje, divúlguelo, escriba a nuestra página. Nos unimos a sus necesidades de oración, que también nosotros oramos por cada una de sus intenciones. Dios ha estado grande, que el Padre sienta complacencia en ver en ti el rostro de su Hijo Jesucristo. Las bendiciones desciendan sobre usted en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.